Nueva York, año 1900. Un solo hombre controla el 90% del petróleo de Estados Unidos. John David Rockefeller, más rico que cualquier rey, más poderoso que el propio presidente. Intocable. Su fortuna, ajustada hoy, rozaría los 400.000 millones de dólares. Nadie se atreve a enfrentarse a él. Nadie, excepto una mujer. Sin dinero, sin aliados, solo con el poder que le otorga una máquina de escribir y una implacable sed de justicia. Es Ida Tarbell, hija de una familia arruinada por el propio Rockefeller, y tiene un plan que va a poner contra las cuerdas al imperio más temido del capitalismo industrial. Lo que está a punto de descubrir no solo acabará con la reputación del hombre más poderoso del planeta, va a desmantelar pieza por pieza el monopolio más corrupto de la historia moderna. Un David contra Goliat contemporáneo, una periodista contra el más grande de los monopolios y una investigación que cambiará para siempre las reglas del juego del poder en Estados Unidos. John Rockefeller nace en 1839 en Richford, un pequeño pueblo del estado de Nueva York. Crece junto a una familia alejada de las comodidades donde nada es lo que parece. Su padre, William Avery Rockefeller, era uno de esos sinvergüenzas encantadores de la época. Sin formación médica alguna, se presentaba en los pueblos como el Dr. William Livingston, especialista en medicina homeopática. Vendía elixires mágicos que en realidad eran solo una mezcla de laxante con petróleo a $25 por botella, el equivalente a 2 meses de salario de un trabajador normal. Era un estafador profesional, uno de esos que también prestaba dinero a una tasa más que elevada del 12% anual, pero solo a granjeros que ya estaban en serias dificultades económicas. El objetivo era precisamente que no pudieran devolver el préstamo y quedarse con sus propiedades y sus tierras. Vamos, un ejemplar de cuidado. Pero si William era el caos, la madre, Eliza Davison, era todo lo contrario, devota, severa como un sargento de cuartel y, sobre todo, ahorradora hasta la extenuación. Su lema familiar se resume en una frase que John escuchó miles de veces: el desperdicio voluntario genera necesidad dolorosa, decía. En casa de los Rockefeller, cada centavo tenía dueño y destino. Si sobraba pan, se secaba al sol, se rayaba y se guardaba durante semanas. Nada, absolutamente nada, se tiraba. De esta mezcla explosiva, un padre estafador ausente y una madre obsesiva con el ahorro, nació la personalidad que cambiaría el capitalismo para siempre. ¿Qué podría salir mal? William no se limitaba a estafar a extraños, también educaba, por así decirlo, a sus propios hijos. Nada de propinas, les prestaba dinero cobrando intereses del 10%, hacía tratos comerciales ventajosos para él, claro, y les repetía como un mantra: debéis aprender a no fiaros ni de vuestro propio padre. John aprende muy pronto a manejarse en el arte de los negocios. A los 7 años ya criaba pavos para venderlos. Mientras otros niños jugaban a las canicas, él llenaba su libreta con sumas y restas, anotando cada centavo que entraba o salía de su incipiente banco personal. Todo iba más o menos bien hasta que un día llega el escándalo familiar que dividirá a la familia. Era 1849, John apenas tiene 10 años y su padre se ve envuelto en una acusación por conductas impropias con la sirvienta. Antes de enfrentarse al juicio, prefiere poner tierra de por medio y huir. Deja a Eliza sola con 6 hijos y en medio de las habladurías maliciosas de todo el pueblo. Y entonces se descubre el secreto mejor guardado. William no solo había huido de las acusaciones, sino que tenía otra familia. En secreto, bajo una identidad falsa, se había casado con otra mujer en Canadá. 2 esposas, 2 vidas, 2 mentiras. La familia se convierte en la comidilla local. Tienen que mudarse de pueblo en pueblo hasta que acaban en Cleveland en 1853. Y fue en medio de todo este caos familiar, a los 12 años, cuando John encuentra su camino. Había conseguido ahorrar $50 vendiendo patatas y dulces a sus compañeros de clase. Su madre lo convence para prestar ese dinero a un granjero vecino al 7% de interés anual. Un año después, cuando recibe de vuelta $53,5, John tiene una revelación que repetiría toda su vida. En ese momento decidí que el dinero trabajara para mí y no yo para el dinero. Ese primer préstamo equivaldría hoy a casi $2.000. Con apenas 12 años yo apenas podía organizar mi colección de cromos, pero Rockefeller ya jugaba al Monopoly de la vida real. El resultado es un adolescente de rostro frío, modales impecables y una empedernida obsesión por el control. Con 16 años decide que ya basta de escuela, se viste con su mejor traje, se afeita cuidadosamente y sale a buscar trabajo, pero no cualquier trabajo, solo visita las empresas más prestigiosas. Durante semanas recibe negativas,
pero sigue insistiendo y finalmente Hewitt & Tuttle, una empresa de productos agrícolas, le da una oportunidad como auxiliar de contabilidad, 50 centavos al día. Un salario bajo, pero John lo acepta sin rechistar. No trabaja como un empleado más, trabaja como si la empresa fuera suya, revisa cada factura y hace muchas horas extras sin cobrar. Sus jefes, mucho mayores y con más experiencia, no entienden cómo un chico de 16 años puede ser tan meticuloso y eficiente. Lo que no saben es que su plan consistía no tanto en ganar dinero en el corto plazo, sino sobre todo en absorber lo que hay detrás de ese negocio. Es decir, cómo funcionan los ferrocarriles, cómo se transportan las mercancías y cómo se gana dinero con las diferencias de precios entre ciudades. Una valiosa información que, como veremos en un momento, sería crucial en su acaudalado futuro. A los 20 años John ya gana $600 anuales. Es bueno en su trabajo, pero no es suficiente para él. Pide un aumento de $200. Se lo niegan. Renuncia inmediatamente. Y esta es la diferencia clave entre un empleado y un futuro magnate. John no pidió, no rogó, no negoció. Simplemente se fue. Porque ya tenía un plan. La guerra civil está a punto de estallar en Estados Unidos y John pagará un sustituto para que vaya en su lugar, algo que era legal y habitual en aquella época para quienes podían permitírselo. A él le interesaba otra vertiente del conflicto. Sabe que esa guerra representa la mayor oportunidad de negocio en décadas. Los ejércitos necesitan comida, suministros y materiales, y por eso, con apenas 20 años y junto a un socio más experimentado, monta su propia empresa de suministros alimenticios, como se anuncia en este recorte del periódico de Cleveland de 1859. Venden carne, grano, sal, todo lo que los ejércitos necesitan. El negocio florece porque John aplica las lecciones de su infancia, desconfía de todos, controla cada variable y nunca deja dinero sin trabajar para él. Y entonces llegan las noticias que cambiarán su vida para siempre. En Pensilvania han descubierto petróleo, mucho petróleo. La fiebre del oro negro se extiende como un incendio por todo el país. Con el dinero ganado en la guerra civil, con la disciplina de su madre y la astucia de su padre, Rockefeller toma una decisión que cambiará la historia. Entra en la industria del petróleo, no como un buscador de oro, no como un perforador, sino como un refinador. Mucha gente piensa que Rockefeller hizo fortuna perforando pozos en Pensilvania, pero la verdad es otra bien distinta. No, nunca cavó un pozo, nunca tocó el crudo con sus manos y aún así se convirtió en el rey del petróleo. ¿Cómo lo hizo? Pues porque mientras todos corrían tras el oro negro, él entendió algo que nadie más había visto. Y es que el petróleo que brotaba del suelo no era precisamente oro, era un líquido negro, espeso, pesado, que manchaba todo. Sí, se usaba para algunas cosas, como milagroso ungüento para dolores, como lubricante rudimentario o incluso en pequeñas cantidades para limpiar maquinaria, pero no era un producto masivo, hasta que alguien descubrió cómo transformarlo a gran escala. Y ese alguien fue John David Rockefeller. Supo analizar con perspicacia que el petróleo, cuando se refinaba, se convertía en queroseno, y el queroseno era luz. Recordemos que en 1860 las casas se iluminaban con velas o, en el caso de los más pudientes, con aceite de ballena, un lujo que muy pocos podían permitirse. El queroseno extraído del petróleo era más barato, más limpio y más brillante, y por eso en pocos años se convertiría en el combustible de la modernidad. Pero la refinación era el eslabón débil de un proceso caótico e ineficiente. De hecho, había muchas pequeñas refinerías en Cleveland, todas ellas compitiendo entre sí y algunas también arruinándose. Mientras otros veían un producto, Rockefeller veía un sistema, y en ese sistema él era el cerebro. En 1870, con solo 31 años, funda Standard Oil, una empresa diseñada no para competir, sino para eliminar a la competencia. Este no era el nacimiento de un negocio, era el nacimiento de un monopolio. El imperio no se construye con suerte, se construye con visión, con obsesión y con la certeza de que si controlas el proceso, aunque para ello tengas que hacer algunas trampas, lo controlas todo. Y Rockefeller no estaba dispuesto a compartir ese pastel. En menos de una década controlará más del 90% de las refinerías de Estados Unidos, luego los oleoductos, luego los ferrocarriles, luego el precio mismo del petróleo. Se hará más rico que cualquier rey, más poderoso que cualquier político, y será considerado por muchos intocable. Pero hay una cosa que ni el hasta entonces invencible Rockefeller puede prever, que en una simple oficina, una periodista, con solo una máquina de escribir y mucha paciencia, esté a punto de abrir un archivo con el que comenzará a escribir su caída.
Estados Unidos, finales del siglo XIX. El petróleo es el rey y Rockefeller es su emperador absoluto. Controla los oleoductos, los precios, la competencia, los jueces y casi todos los periódicos. Quien se atreve a desafiarlo desaparece del mapa literalmente. Los empresarios se rinden, los periodistas lo alaban, los políticos se arrodillan. Pero hay una persona a la que no le intimida. Es la periodista Aida Minerva Tarbell. Aida, por lo tanto, tiene un porqué. Nació en un pueblo de Pensilvania y su padre era fabricante de barriles y comerciante de petróleo. Un negocio modesto hasta que aparece la Standard Oil de Rockefeller. En pocos años, como muchos otros pequeños productores, la familia Tarbell es barrida del mapa. Precios aplastados, acuerdos secretos, competencia desleal y ruina para miles de familias. Por eso, para Aida, Rockefeller no es solo un nombre en los periódicos, es el hombre que arruinó a su familia, que destruyó el sueño americano con petróleo y cheques contaminados. Pero incluso en la ruina, sus padres hacen lo imposible para que su hija estudie. Lo sacrifican todo, y así Aida entra en la Allegheny College, una pequeña universidad de Pensilvania donde se estudian ciencias, letras e historia. Será la única mujer de su promoción y se licenciará en biología, pero su obsesión está en descubrir mundo y no atarse a un terreno como hicieron sus padres. Y para hacerlo tiene que salir del mapa. Se muda a París, da clases, traduce, publica y escribe sobre ciencia para revistas americanas. Allí descubre algo que cambiará su vida, que puede contar historias, grandes historias. Años después, de vuelta en Nueva York, entra en la redacción de McClure's Magazine. No es una revista cualquiera, es el centro de un nuevo periodismo, un lugar donde la verdad no se negocia. Tras varios reportajes de éxito, el editor Samuel McClure le propone que escriba un perfil sobre Rockefeller. Ella no dice que sí a un artículo, dice que sí a una guerra. No es un activista, no quiere venganza, quiere justicia, quiere contar la historia completa y hacerlo bien, a la antigua. Y sobre todo, con pruebas irrefutables. Y lo hizo con un método que hoy es considerado pionero en el periodismo de investigación. Usó el enfoque científico que adquirió durante su formación académica para diseccionar cada uno de los elementos que conformaban la estructura de Standard Oil. Dedicó 5 años de su vida a desentrañar el funcionamiento del imperio Rockefeller y McClure's Magazine respaldó esa investigación con recursos, tiempo y paciencia. Algo impensable hoy. Durante ese tiempo, Tarbell se sumerge en archivos polvorientos y tribunales olvidados. Entrevista a exempleados, a pequeños empresarios arruinados, a abogados, a políticos y a ferroviarios. Recolecta numerosos documentos, analiza contratos secretos, relee leyes comerciales y reconstruye operaciones enteras. Todo con un solo objetivo: demostrar que el éxito de Rockefeller no es solo visión empresarial, sino trampas, chantajes, acuerdos ilegales y destrucción sistemática de cualquier competidor. En Standard Oil empiezan a notar que algo se mueve. Primero intentan comprar el silencio de McClure, luego filtran amenazas veladas a la revista, después presionan a las imprentas, a los anunciantes, a los distribuidores. Pero nada detiene a Tarbell, ni siquiera cuando Rockefeller manda a sus propios espías a seguirla, literalmente. Pese a todos los obstáculos, en 1902 McClure's Magazine publica el primer capítulo de su serie, la historia de la compañía Standard Oil. Tarbell se centra en un episodio olvidado, la creación en 1871 de una empresa llamada South Improvement Company. Sobre el papel, era una simple alianza formada por las grandes empresas petroleras, entre ellas la Standard Oil de Rockefeller, y las 3 principales compañías ferroviarias de la época. En la práctica, una maquinaria diseñada para borrar del mapa la competencia. El plan era elegante y brutal al mismo tiempo. Así funcionaba. 1. Las compañías ferroviarias querían volumen asegurado y estabilidad, y por eso era mejor entenderse con unos pocos productores grandes que con decenas de pequeñas refinerías dispersas. Por eso ofrecerían a los miembros de este selecto club, es decir, a Rockefeller y sus amigos, tarifas especiales mucho más bajas por transportar su petróleo. 2. A las empresas independientes les inflaban los precios y les cobraban mucho más para asfixiarla con costes inasumibles y pérdidas de rentabilidad. Y 3. Además, las ferroviarias entregaban a las grandes petroleras informes detallados sobre todos los competidores pequeños, cuántos barriles movían, a qué precio, a qué destinos y en qué horarios. Era lo que se conoce hoy como un win-win, pero infernal. Rockefeller recibía descuentos, datos confidenciales y poder. Las ferroviarias recibían exclusividad, rentabilidad y paz. Tan solo había que esperar para hacerse con el control absoluto del transporte.
En pocas semanas, las pequeñas refinerías se vieron ahogadas por costes imposibles. No podían competir, no podían acceder a esas tarifas. Y cuando estaban al borde del colapso, ¿quién aparecía para recoger los restos? Lo has adivinado. Rockefeller, con su Standard Oil, se ofrecía a comprarlas. A precio de saldo, por supuesto. En ese primer artículo, Ida Tarbell lo contó con precisión quirúrgica. Documentos, testimonios, fechas y nombres. Sin rabia, sin adjetivos. Solo hechos, y los hechos eran claros, que el mayor imperio económico de Estados Unidos no se había construido solamente con visión empresarial o innovación, sino con acuerdos secretos, comisiones ocultas, espionaje corporativo y una extraordinaria red de complicidades. Ese primer capítulo de la historia fue un auténtico terremoto, y lo peor para el propio Rockefeller es que era solo el principio. Tarbell no se detendría con la historia de un acuerdo secreto. McClure's Magazine publicó un total de 19 entregas, a una por mes, con todo lujo de detalles de cómo la Standard Oil operaba como un estado paralelo, aprovechándose de prácticas abusivas para controlar todo el mercado de petróleo, pese a extraer solo el 2% del crudo. Todo documentado, todo encajado como las piezas de un crimen perfectamente planificado. El impacto fue tal que poco después se recopiló todo el trabajo en un libro que se convirtió en un fenómeno editorial considerado hoy como una de las 5 obras más importantes del periodismo del siglo XX. Mientras los lectores se agolpaban en los kioscos para conseguir cada nuevo número, en los despachos de la Standard Oil se desataba el pánico. En la calle, la imagen de Rockefeller empieza a gritarse. Ya no es el filántropo de los discursos hecho a sí mismo. Es el hombre que destruyó miles de vidas para levantar su trono. Rockefeller siempre había sabido vencer a los enemigos visibles, los empresarios, los políticos, los sindicatos, pero no estaba preparado para alguien invisible como Tarbell, una mujer sin poder que tuvo el poder de contar la verdad. Pero Rockefeller no era un hombre que aceptara perder. Cuando el primer artículo de Tarbell salió a la luz, no solo lo leyó, lo subrayó, lo archivó y empezó a preparar su respuesta. Rockefeller no se quedó de brazos cruzados. Había construido su imperio triturando rivales, comprando silencios y dictando las reglas. Y ahora una periodista lo estaba desnudando ante todo el país. Así que contraatacó con todo su arsenal. Primero intentó destruir la credibilidad de Tarbell. Una mujer amargada, decían sus aliados. Una histérica con vendetta personal. Incluso filtraron rumores sobre su vida privada para desacreditarla. Después trató de asfixiar la revista. Llamadas a anunciantes, presión sobre imprentas, boicot a distribuidores. El clásico manual Rockefeller. Pero nada funciona. Tarbell no se inmuta. McClure's Magazine resiste y el público se pone de su lado. Otros periódicos pierden el miedo y aparecen caricaturas que muestran a Rockefeller con tentáculos como un pulpo gigante estrangulando ferrocarriles y tribunales. Se reabren viejos casos enterrados bajo el peso del silencio y la influencia. Políticos que antes callaban ahora se indignan en voz alta. Y el gobierno, con el presidente Roosevelt a la cabeza, no tiene más remedio que dejar de mirar para otro lado y activar la ley Sherman Antitrust, una herramienta legal casi olvidada que prohibía los monopolios. En las revistas satíricas del momento, Roosevelt aparece como un Hércules bebé, luchando contra serpientes gigantes con rostros humanos. Una de ellas lleva el rótulo Standard Oil. La metáfora es clara: el poder del Estado contra el monstruo del monopolio. En 1906, el Departamento de Justicia presentó una demanda formal contra la Standard Oil. El juicio se alargó años, hubo testigos, pruebas, más de 14.000 páginas de documentos, y aunque Rockefeller jamás pisó el estrado, el veredicto fue devastador. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos declara que la Standard Oil violaba la ley y ordena su desmantelamiento inmediato. El mayor monopolio de la historia debía dividirse en 34 nuevas compañías independientes. Fue un golpe histórico. Un símbolo americano caído, la imagen del pulpo gigante al que por fin le cortaban los tentáculos. Pero, ¿realmente fue el final de Rockefeller? En realidad no fue así, ni mucho menos. Perdió el control, pero no la riqueza. Era el principal accionista de cada una de las nuevas empresas, y cuando el mercado entendió que ahora había 34 Standard Oil cotizando por separado, el valor de sus acciones se disparó. En pocas semanas, Rockefeller duplicó su fortuna. Pasó sus últimos años reinventándose como un abuelito entrañable. Daba donaciones, fundaba universidades, sonreía en las fotos y jugaba al golf. Y así fue como millones de personas empezaron a verle como un anciano excéntrico que regalaba monedas de 10 centavos a los niños y no como el magnate que había moldeado Estados Unidos a su antojo. Tarbell, en cambio, nunca quiso ser el centro del relato. Rechazó premios, siguió escribiendo, dio clases
e inspiró a nuevas generaciones de periodistas. Su obra fue el germen del periodismo de investigación moderno y su historia sigue siendo un ejemplo incómodo de que a veces una sola persona con una pluma y una obsesión por la verdad puede alterar el rumbo del poder. Y no fue la única. Décadas después, otra mujer tomaría el relevo, esta vez no desde los archivos, sino desde el interior de un manicomio. Su nombre, Nellie Bly. Te invito a hacer clic si quieres conocer por qué también está considerada como una pionera del periodismo de investigación. Solo si tú quieres, nos vemos ahora.